Estamos viendo una serie que habla de Cristo el tabernáculo, cómo el tabernáculo es cumplido en la obra de Jesucristo en la cruz. Hemos estado haciendo una serie expositiva a partir de Éxodo 25, que de ahí en adelante el texto de Éxodo se pone un poco árido, es difícil, porque Dios le da muchas instrucciones a Moisés respecto a distintas construcciones que debían hacer en el tabernáculo. Muchas veces leemos ahí y no entendemos por qué Dios da todas esas instrucciones. Resulta que todo lo que está en el Antiguo Testamento en realidad indica el Nuevo Testamento, indica la obra de Cristo. Por tanto, eso que estaba ahí anticipadamente mostrando algo, hallamos que tiene cumplimiento en la cruz de Cristo. Cuando Dios le da instrucciones específicas respecto al tabernáculo, cada uno de los elementos que Dios va mencionando ahí hablan de algún elemento de la obra de salvación. Estuvimos viendo en el capítulo 25 el arca del testimonio, la mesa de los panes, el candelero. Después, en el capítulo 26 de Éxodo, estuvimos viendo el tabernáculo propiamente tal. En el capítulo 27 ya procedimos al patio y hablamos de lo que era este altar del sacrificio. Después, el capítulo 28 fue lo que estudiamos la semana pasada. Estuvimos viendo las vestiduras sacerdotales. Como era Semana Santa, ¿no es cierto? Estuvimos viendo el carácter del Salvador, expresada y manifestada ahí en lo que son las vestiduras sacerdotales. El capítulo 29 va a hablar del rito religioso que debían hacer como para iniciar el sacerdocio. Ese hoy día me lo voy a saltar porque en realidad esta serie está más centrada en los elementos físicos que debían construir ya dentro de lo que es el tabernáculo. Y el siguiente elemento que aparece en el capítulo 30 es el altar de incienso. Así que voy a leer desde el capítulo 30, versículo 1. Dice así: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, su anchura de 1 codo, y será cuadrado, y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, y su cubierta, sus paredes en derredor, sus cuernos, le harás en derredor una cornisa de oro. Esta vez les voy a mostrar la imagen al tiro para que no anden tan confundidos, ¿no es cierto? Esto se cree más o menos que el altar de incienso era así. Esa es la descripción que hace la Escritura, donde tenemos un artefacto, por así decirlo, rectangular, elevado, grande de casi 1 metro, que es cuadrado arriba, que tiene 4 cuernos alrededor y donde se ofrecía el incienso. Y continúa el texto de Éxodo y dice: le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Como todos los artefactos del tabernáculo debían tener unos anillos, porque estos artefactos iban siendo cargados. Recuerden que Dios de repente, la nube se movía, tenían que desarmar el campamento y partir. Y después la nube paraba y armaban el campamento. Entonces estos artefactos todos eran, por así decirlo, móviles, había que cargarlos a distintos lugares. Ahora bien, les voy a hacer la primera pregunta respecto al texto. ¿Dónde estaba ubicado este altar de incienso? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué dice ahí, comprensión lectora? Lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. ¿Se acuerdan más o menos cómo era la configuración dentro del tabernáculo de esta carpa especial? Esta es la vista aérea. Tenemos el tabernáculo aquí al medio. Afuera está el patio, lo que se llama los atrios, ¿no es cierto? El atrio. El altar de la ofrenda, el lavacro para lavarse. Y después acá tenemos el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí? Esta carpa entonces tenía un aspecto más, una pieza más profunda, por así decirlo, que estaba separada por un velo. Es el lugar santísimo. Ahí estaba el arca del testimonio. Y después había una primera sección donde uno recién entraba. Es el lugar santo. Y ese lugar santo tenía 3 elementos centrales: la mesa, que hablamos hace un mes atrás, el candelero, que también hablamos, y el altar de incienso. El altar de incienso, dice el texto, debía estar ubicado delante del velo, delante del arca del testimonio. Entonces, si se lo imaginan así, tenemos el arca del testimonio ahí. Teníamos por un lado la mesa, por otro lado el candelero, y aquí frente al arca del testimonio había una cortina y estaba el altar de incienso. ¿Sí? La ubicación entonces, ¿dónde estaba el altar de incienso? Frente al velo, frente al arca del testimonio, dice el texto.
Continúa y dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Segunda pregunta. ¿Quién podía quemar incienso sobre el altar? Menciona a Aarón, ¿no es cierto? Que era el papá sacerdotal, por así decirlo. Él era sumo sacerdote y todos sus hijos eran sacerdotes, sus descendientes. Vemos en la escritura, en el resto de la escritura, que en realidad los que podían oficiar esto eran todos los sacerdotes. ¿Ya? Y ahí viene la tercera pregunta. ¿Cuándo, en qué tiempo se oficiaba esto? Todos los días, en la mañana y en la tarde. ¿Sí? Cada mañana y al anochecer. Todos los días se hacía esto. ¿Junto con qué? Con lo que era llenar con aceite la lámpara del candelero, de lo cual hablamos hace un mes atrás, y después la noche encender el calderero. ¿Sí? Ese árbol de olivo prendido. ¿Se acuerdan de eso? Y continúa el texto y dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Sobre el altar de incienso había que derramar, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? Un incienso. Pero que era un incienso bien especial. No debía ser un incienso extraño o ajeno. Porque recuerden que todos los pueblos ofrecían incienso, pero este incienso tenía que ser distinto. De hecho, en este capítulo 30, desde el versículo 34, ustedes pueden ver la mezcla especial que debían hacer para este incienso. Y este incienso solo debía ocuparse en esto, en nada más. Y sobre este altar solamente se derramaba ese incienso especial. No se derramaba ni carne, ni sangre, ni nada de eso. Y lo que sale ahí, la libación, ¿se acuerdan lo que era la libación? El vaso de vino que se derramaba. Repásenlo, lo hablamos hace 3 semanas atrás. Tampoco dice, solo el incienso. ¿Ya? Entonces ya hemos respondido 4 preguntas cruciales como para entender un poco esto. Primero, ¿dónde estaba ubicado? Delante del velo, ante el lugar santísimo. ¿Sí? Segundo, ¿quién era el oferente? ¿Quién ofrecía esto? El sacerdote. Tercero, en tiempo, ¿cuántas veces al día se hacía esto? 2 veces, muy bien. Ofrenda, ¿qué se ofrecía? Un incienso especial y específico. Bien, un 7. Nos podemos ir a la casa. No, ahora, ustedes saben, cuando hemos leído el texto, primero lo observamos, lo comprendemos. Ahora que lo hemos comprendido, ¿cuál es el tercer paso? ¿Cómo indica esto al Evangelio? ¿Sí? Esa es la pregunta que debe surgir ahora. ¿Cómo esto indica a Cristo? ¿Cómo esto indica la obra del Señor? ¿Cómo esto indica al cumplimiento que tenemos plenamente en Jesucristo? ¿Sí? Esa es la pregunta que sigue. Vamos por esa pregunta. ¿Qué significa entonces esto del altar de incienso, este artefacto? ¿Qué es el incienso? ¿Por qué Dios le pone tanto énfasis en que tiene que ser un incienso específico? ¿De qué estamos hablando? Cuando tenemos este tipo de dudas, recuerden que la Escritura se responde a sí misma. Entonces uno va leyendo la Escritura y vamos viendo el cumplimiento de estas cosas. La Biblia lo explica. Cuando llegamos a los Salmos, el salmista va a hacer referencia a esto, al incienso, y va a decir lo siguiente: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Fíjese que el salmista va a comparar el incienso con las oraciones, con la oración. Porque el incienso como que sube y hay un nexo entre la simbología del incienso a la oración del pueblo de Dios. De hecho, lo mismo vamos a ver ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, a los Evangelios. Tenemos al sacerdote Zacarías entrando al templo precisamente a oficiar esto, el incienso de la mañana. ¿Se acuerdan de eso? Que en Lucas 1, cuando dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. ¿Se acuerdan de esta escena? Escena navideña, típica. En cualquier obra está, ¿no es cierto? Aparece el ángel y ¿qué le anuncia? El nacimiento de Juan el Bautista. ¿No se acuerdan? Van a tener que leer Lucas 1. ¿Ya? El tema es que, si ustedes se dan cuenta,
El pueblo en esa época ya hacía una clara relación entre el incienso y la oración, porque dice que mientras él estaba ofreciendo dentro del incienso, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, que era en la mañana y en la tarde. Después, cuando ya finalmente llegamos a Apocalipsis, que en esta serie hemos tenido que mencionar mucho, porque Apocalipsis explica gran cantidad de estos símbolos que estaban en el tabernáculo. Cuando ya llegamos a Apocalipsis, ya la Escritura aclara ya con gran precisión lo que realmente significa el incienso en toda esta simbología. Dice, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Por tanto, yo creo que queda claro que la Escritura ocupa esta simbología del incienso para referirse a las oraciones de los santos. ¿Sí? Ahora volvamos a las 4 preguntas que le hice respecto al texto. Y veamos cómo el altar de incienso nos enseña sobre la oración. El altar de incienso nos va a enseñar sobre la oración. Y nos va a dar, de alguna forma, ideas bastante precisas de lo que significa la oración y el valor que tiene la oración. Primero, ¿dónde está ubicado el altar de incienso? Delante del velo. Delante del arca del testimonio. ¿Sí? ¿Se acuerdan del arca del testimonio cuando hablamos hace 2 meses atrás? ¿Qué había sobre la cubierta del arca del testimonio? Sobre la tapa, ¿qué había? El propiciatorio. ¿Sí? Y ese propiciatorio en realidad era una maqueta del trono celestial. ¿Se acuerdan de eso? Era el lugar santísimo. El arca del testimonio representa la presencia misma de Dios, representa el trono de Dios. Cuando tenemos el altar, este altar de incienso, resulta que el altar de incienso se para frente a frente en la presencia del Señor. Y aquí es donde viene la primera pregunta. ¿Quién puede realmente y a dónde está ubicado ese altar de incienso? El altar de incienso, punto 1, nos enseña que orar es pararse de frente ante el Santísimo Creador. Esa es la primera enseñanza que vemos con eso. El altar de incienso no estaba afuera, no estaba en algún lado, no, estaba frente al arca del testimonio, porque cuando oramos hablamos directamente con el Creador. Es estar frente al trono de Dios. Y ahí surge la segunda pregunta, porque ¿quién puede pararse ante el trono de Dios? Si Dios es santo, si Dios es sublime, y nosotros hemos pecado, ¿quién puede realmente pararse ante el trono? La respuesta es nadie. Esa es la respuesta de la Escritura. Ninguno de nosotros es digno. Ninguno de nosotros es digno de ver a Dios cara a cara y estar ahí frente a Él. Hay uno que sí es digno. ¿Y quién es ese uno? Jesucristo. Jesucristo, el sumo sacerdote. ¿Sí? Jesucristo, el que vivió toda esta vida, nunca pecó. Jesucristo, que es el verbo de Dios, es Dios y hombre a la vez. Jesucristo, Él es el único digno de pararse frente a frente ante el gran trono santo del Señor y no le pasa nada. Ese es Jesucristo. Ahora bien, para aquellos que están en Cristo, resulta que ahora también pueden pararse frente al trono de Dios. Y aquí es donde viene el milagro de lo que describe Hebreos. Cuando Hebreos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, es decir, no es un sumo sacerdote que entró simplemente a una carpa, dice que traspasó los cielos, porque resucitó y ascendió al Padre. Traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto es crucial, porque Él no pecó. Jesucristo es perfectamente santo, por tanto Él, como ser humano representativo para nosotros, Él se para ante el trono de Dios como sumo sacerdote, sin ningún problema. Acerquémonos pues, y aquí viene el giro hacia nosotros, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué me puedo acercar tan confiadamente ante el trono? Porque Cristo pagó el precio por mí.
Porque el sacerdote, el sumo sacerdote llamado Jesucristo, se paró ahí. Por tanto, aquel que está en Cristo puede ir confiadamente ante el trono de Dios y hallar no juicio, sino que gracia, dice. La misericordia de Dios. ¿Por qué ya no hay juicio sobre nosotros? Porque Cristo pagó. Él cargó con la ira de Dios en nuestro lugar. Por tanto, lo que debemos entender hoy día es que orar es un privilegio. No es un derecho humano. Hoy día que están, ¿no es cierto?, que tanto se habla del derecho de esto, del otro. Orar no es un derecho humano. Recuerden que la humanidad es enemiga de Dios. Tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Muchos creen que cualquiera puede orar. La verdad es que no. Y es fuerte decirlo. Pero la verdad es que ¿por qué Dios tendría que escucharnos a nosotros los seres humanos? Si somos enemigos de Él. ¿Y cualquiera puede ir y pedirle algo y Él lo va a hacer? No funciona así. Él es el creador. Él va a responder de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿quién puede ir ante el Señor y decirle, Señor, esto y lo otro, y que Él nos va a tomar en cuenta? Piensen esto. Si ustedes fueran donde el presidente de la República y van allá y le dicen, señor presidente, mira, tengo este problema en mi calle, esto y lo otro, ¿qué les va a decir? Tal vez les diga, ¿y vos? ¿De dónde saliste? Tú y yo podemos orar únicamente porque Cristo abrió el acceso al lugar santo. Por tanto, si tú estás en Cristo, tú puedes conversar con el Padre. Si no, no puedes. No tiene por qué escucharte, porque eres enemigo de Dios si no estás en Cristo. Pero si estás en Cristo, todo cambia. Y la Escritura en esto es súper fuerte. Cuando uno, por ejemplo, lee Salmo, cuando dice en Salmo 34, que es un texto que el Nuevo Testamento repite en 1 Pedro, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y ahora hay un cambio. Dice, y la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellas. Y nuevamente hay un cambio. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Aquí tenemos dos grupos. Los justos y los injustos. Y el texto dice que Dios escucha a los justos, pero no a los injustos. Él dice que su oído está atento a los justos y está atento para librarlos, pero no a los injustos. Ahora, si vamos a Romanos 3, ¿quién es realmente justo? Ninguno de nosotros, po. No es justo ni uno solo. En realidad hay uno, que es Jesucristo. ¿Por qué entonces tú y yo nos podemos llamar justos? Porque en Romanos 3 explica, ¿no es cierto?, que todo aquel que cree en Jesucristo es declarado justo por el Padre. No por nuestra justicia, sino que por su justicia. La justicia de Cristo. Por tanto, si tú crees en Cristo, tú eres declarado justo por el Padre. Porque alguien pagó por tus pecados. Y como tú ahora eres declarado justo, Dios te escucha. Pero si tú no eres de ese grupo, Dios no te escucha. Él sabe lo que dices, pero no tiene por qué pescarte. Eres enemigo de Dios. Entonces, fuerte el pasaje. Porque si bien el Señor es misericordioso con todos, claro que es misericordioso con todos. Él hace salir el sol sobre justo e injusto. Pero otra cosa es la relación de comunión íntima. Eso es distinto. Eso es distinto. El Señor es bueno con todos, es bueno con todos. Pero otra cosa es la comunión por medio de la oración. Eso es otra cosa. Entrar confiadamente ante su trono es otra cosa. Recuerden la segunda pregunta del altar de incienso. La segunda pregunta era, ¿quién puede ofrecer el incienso? Y la respuesta no es todo el pueblo. ¿Quién puede ofrecer el incienso? El altar de incienso nos enseña que orar es un privilegio del real sacerdocio, los hijos de Dios. Era un privilegio solo de la familia de Aarón. Ahora, para que tú y yo seamos sacerdotes y reyes ante el Señor, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué tiene que pasar? Nuestras vidas tienen que estar rendidas a Cristo. Debemos creer en Él. Es por medio de la fe en Cristo. En realidad la palabra ocupa otro término más para hablarnos de ese privilegio, de la relación íntima con el Señor. Y es la palabra hijos. La palabra hijos. ¿Quién es hijo de Dios?
No todas las personas son hijos de Dios. Si bien el Señor creó a todo ser humano, no significa que tenga una relación padre-hijo con todos ellos, con todos nosotros. La Biblia es bien clara al hablar de esto. Dice, más a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién tiene el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios? Los que creen en Cristo. Por tanto, no todos son hijos de Dios, sino los que creen en Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, tú eres hijo de Dios. Y eso cambia absolutamente la relación con el Creador. No por tus méritos, no por mis méritos, sino por los méritos del Hijo unigénito, de Jesucristo. Y esta figura tal vez nos ayuda un poco más para entender, porque tú y yo podemos, tal vez tenemos hijos, yo tengo hijos, tal vez ya yo amo a los niños en general y me gustan mucho los niños y compartir con ellos, qué bueno, pero cuando lloran mis hijos, yo respondo, porque son mis hijos. En cambio, cuando llora el hijo del vecino en la casa al frente, no es mi hijo. Por mucho que yo lo quiera y todo, pero yo respondo con mis hijos. Cristo mismo nos enseña que debemos orar a Dios precisamente desde la posición de una posición de comunión íntima con el Padre Celestial. Cuando Él dice, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que está en los cielos. Entendiendo que Él es nuestro papá, cercano. Por tanto, orar, queridos, es un privilegio. Es un privilegio. No es una carga, es un privilegio. Porque Dios responde al clamor de su pueblo. Recuerden la época de la esclavitud de Israel. En el mundo había muchos pueblos esclavizados, pero Dios responde a Israel. Y dice, yo escuché el clamor de ustedes por amor a sus padres, por el pacto que había hecho con ellos. Los tenía como pueblo suyo. Y a su pueblo el Señor responde el clamor. Como les decía, el Señor es misericordioso con todos. Él hace salir el sol sobre justos e injustos, pero Él salva eternamente a sus hijos. No a todos. La humanidad se dirige a perdición eterna, a menos que sea hijos de Dios. Ahí tú entras a salvación eterna. Eso no es un tema menor, es un tema que está presente en toda la Escritura. Cuando el Señor enseña entonces respecto a la oración, enseña desde esta posición de intimidad, de comunión, de privilegio que tenemos con el Señor. No es un privilegio porque lo merecemos, porque el que Él nos haya escogido no es un merecimiento de nosotros, no lo merecemos. Y precisamente como no lo merecemos, Él nos escogió para que nadie se jacte en su presencia. ¿A quién escogió? A lo vil del mundo, a lo menospreciado del mundo. Pero es una posición de privilegio entonces. Cuando Él habla de la viuda insistente que debemos orar en todo tiempo, termina diciendo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? La parábola enseña que el Señor nos va a responder, hay que clamar a Él. Pero tiene una palabra que es central ahí que dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? El pueblo de Dios, el pueblo que está ahí con Él. No por mérito propio, es por misericordia del Señor. Por tanto, únicamente por la misericordia y la gracia de Dios, por el puro afecto de su voluntad, tenemos esta posición privilegiada donde podemos tener comunión con Él. Comunión íntima. Y aquí es donde surge la tercera pregunta. ¿Y cuánto vamos entonces a conversar con Él? El Nuevo Testamento nos enseña que debemos en todo tiempo estar conectados con el Señor, conversando con Él, en todo tiempo. Pero el ejemplo del altar de incienso igual nos marca algo súper interesante. ¿Cuántas veces? El altar de incienso nos enseña que es importante enmarcar nuestro día entre dos conversaciones significativas con Dios. Recuerden que el altar de incienso, el incienso se quemaba sobre el altar en la mañana y en la noche. En Lucas vemos que el pueblo oraba en la mañana, en la noche. Orar cuando parte el día es decir, el Señor es mi prioridad. Todo el día depende de Él. Orar cuando parte el día es decir, Señor, líbrame de mi mal. Yo sé que yo tiendo al pecado, por favor, no me dejes caer en tentación. Eso es mejor orarlo en la mañana, porque si lo oras en la noche ya cayeron ya. Entonces hay que orarlo en la mañana. Señor, líbrame del mal, no me dejes caer en tentación. Pero cerrar el día con oración
también es dependencia y amor al Señor. Es como llegar con las angustias, con las cargas, con los afanes y decirle, Señor, te entrego todo. Cada día su propio afán. Hasta aquí llegó el día de hoy. Vamos mañana, que cada día trae su propio mal. Eso dijo Cristo. Cada día trae su propio mal. Por tanto, todos los días debemos ir ante el Señor y descargar esto. Partir el día con el Señor, terminar el día con el Señor. Esto no se lo estoy diciendo así como una imposición religiosa, así una carga, tienen que orar en la mañana, en la noche. No, yo creo que es una sugerencia bíblica muy buena. Pero no puede ser por obligación. Tiene que ser por deleite. Tiene que ser por amor. Tiene que ser con la sensación de privilegio, de gratitud. No puede ser una carga religiosa. Oh, qué lata, me toca orar otra vez. No orí entonces. ¿Para qué vaya a orar así? Mejor no orís. Esto es una sugerencia buena de amor que nos va a ayudar para estar todo el día en la presencia del Señor. Porque si parto el día así con una conversación significativa con Dios, me voy a ir acordando de Él durante el día. Y después voy a cerrar el día. Y eso me va a permitir el corandeo, estar todo el día ante el rostro de Dios. Todo el día en su presencia. Por tanto, esta es una recomendación que yo creo que es buena. Tal vez alguno de ustedes me dice, pero yo estoy todo el día con el Señor. Miren, dígale eso a su esposa, esposo o hijos. Díganle, mira, estoy todo el día con ustedes, los llevo en mi corazón, así que voy a hablar una vez al mes con ustedes. ¿Y qué les van a decir? Sí, está bien, estamos todo el día con el Señor está con nosotros y todo lo que quieras, pero una relación de comunión requiere de conversar. Es como cuando llego a la casa, está mi esposa, la Dani, y nos sentamos y conversamos. Cómo estuvo el día, esto y lo otro, y tenemos comunión. Lo mismo con el Señor. Entonces, es importante tener estos tiempos de comunión. En la mañana, en la noche, de apartar estos tiempos. Y fíjense la relación que esto tiene con el candelero. ¿Se acuerdan que hablamos del candelero? Y ahora otra vez apareció en el texto. Cuando en la mañana voy y ofrezco el incienso, estoy hablando de manera simbólica, ¿no es cierto? Estamos hablando de la oración. En la mañana voy y oro, ¿qué se hacía en ese momento? Se llenaba las lámparas con aceite. Porque la oración está íntimamente ligada a lo que Cristo nos dice en Mateo 25, de llenar las lámparas con aceite. Entonces tú oras en la mañana y llenas tu lámpara con aceite. Y después tú oras en la noche y ahí se enciende la lámpara, ¿se acuerdan? Porque para que tengamos en los tiempos de oscuridad que ahora se avecinan cada día más rápidamente, para que cuando llegue la noche al mundo, tú y yo alumbremos, necesitamos de la oración. Necesitamos de la dependencia al Señor, necesitamos de la comunión con el Señor. Si quieres tener aceite en tu lámpara, cuando el mundo se apague, entonces necesitas orar. Necesitamos del Señor, apartados del Señor nada podemos hacer. Ojalá apartar el tiempito en la mañana, un tiempito en la noche. Todos los días buscar al Señor. La oración entonces no se trata de un rito religioso, se trata de una relación de dependencia, de intimidad con nuestro Padre Celestial. Y eso nos lleva al cuarto punto, la cuarta pregunta. ¿Se acuerdan? La cuarta pregunta trataba de ¿qué ofrendamos? No un incienso extraño, no un incienso ajeno. El altar de incienso nos enseña que la oración requería por Dios es comunión e intimidad, no un rezo extraño o lejano. Dios no acepta ese incienso extraño o ajeno, que es tan común en todo el mundo. Israel, ligerito, después de un par de décadas, dejaron de ofrecerle incienso a Dios y empezaron a prenderle incienso a todas las divinidades y deidades de Canaán y los dioses paganos que habían. Iban bajo cualquier árbol, iban en la cima y ofrendaban incienso y quemaban incienso. La quema de incienso es algo muy presente en las religiones del mundo. La quema de incienso es algo sencillo que uno puede hacer, se eleva el humo y generalmente el mundo místico, el mundo esotérico, las distintas religiones, todos ocupan incienso. No entendiendo la simbología que Dios estaba mostrando con eso. Es más, todas las religiones rezan, hacen repeticiones vanas de ciertas palabras o frases y empiezan a rezar y ustedes van a cualquier religión y van a ver rezos, van a ver repetición de frases. Pero eso es un incienso extraño para el Señor. Jesucristo mismo dijo, orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos.
Paro aquí. Los rezos repetitivos ante el Señor, incluso dentro de términos bien evangélicos. Orar la oración siempre de la misma manera y ofrecerlo al Señor como que no, es tal. ¿Ustedes creen que Dios nos escucha por la fórmula que ocupamos? ¿Por qué te escucha el Señor? Por Cristo te escucha el Señor. Porque estás en Jesucristo. Y lo que el Señor busca de ti no es una oración con vanas repeticiones como los gentiles que piensan que son escuchados por estas repeticiones. No somos escuchados por eso. Si somos escuchados es porque estamos en Jesucristo, el sumo sacerdote que traspasó los cielos y abrió el trono para nosotros. Por eso somos escuchados. Por tanto, la oración de nosotros no puede ser una oración de vanas repeticiones. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros les pidáis. Tu Padre Celestial sabe. Por tanto, no se trata de rezos, no se trata de palabrería, se trata de honrar a Dios, conversar con Él, clamar a Él, disfrutar de Él, disfrutar de una comunión. No es algo, un incienso lejano y extraño, sino que un incienso bien especial y cercano en la comunión con el Señor. Muchos creyentes no se atreven a pedirle cosas al Señor, lo que es un error. Santiago 4:2 dice que no tenemos porque no pedimos. Ahora después también hay muchos que se enojan porque pidieron y no recibieron de parte del Señor. Ahí Santiago continúa y dice, no, lo que pasa es que pidieron mal, pidieron carnalmente, para sus propios deleites. Y Dios contesta de acuerdo a su voluntad, dice 1 Juan. Por tanto, si tu corazón está más amoldado a la voluntad de Dios, más respuesta vas a recibir. Mientras más conoces al Señor, conoces el corazón del Señor, conoces lo que a Él le gusta, más respuesta vas a recibir a tus oraciones porque mejor vas a orar. Pero ese es otro tema. El tema es que acudir a Dios frente a la angustia y la aflicción es una manera de honrar al Señor, de expresar nuestra dependencia a Él. Piense en un papá. Si nuestros hijos tienen grandes aflicciones, por ejemplo, están en el colegio y en el colegio pasa algo y tienen aflicciones y no nos cuentan. No, nosotros queremos saber qué le pasó en el colegio. ¿Qué pasó con los compañeros, con los profes? No, cuéntame. El papá tiene una relación cercana. Lo mismo pasa con nuestro Padre Celestial. Sin embargo, solemos ser de repente como Israel, que ofrecía incienso un poco por allá, un poco por acá, un poco por allá, y acudía en oración a todas las divinidades. Tenían este sincretismo entre que creer en Dios y creer en todas las deidades. A veces nos pasa eso. ¿De qué manera? Tengo un problema, acudo a alguien. Tengo un problema económico, le pregunto tal vez a un experto, a algún amigo. Tengo alguna enfermedad, le pregunto a algún profesional de la salud. Y tengo algún problema relacional por ahí, le pregunto a algún psicólogo. Y cuando tengo alguna duda sobre cualquier aflicción, acudo a alguna amiga, algún amigo. Tengo alguna inquietud, acudo a internet. Y me falta algo, le pido a algún familiar. Pregunto, ¿y cuándo lo vamos a conversar con el Señor? No es que esté mal preguntar a la gente y pedirle a la gente. El tema es, ese gran problema que tienes, ¿lo has entregado al Señor? ¿Lo has orado? ¿Lo has orado? El Señor debe ser nuestra primera prioridad. Es como cuando tenemos un problema y estamos afligidos y lo primero que hacemos es llamamos a nuestra familia. Bueno, en realidad, antes que llamar a la familia incluso debiera estar el Señor. El ofrecerle incienso a Él, el acudir en oración a Él, habla de la intimidad y la dependencia de Él, que debe estar en el primer lugar. Entonces, el gran problema que tienes hoy día, ¿lo has orado? El gran problema que tienes en tu matrimonio, ¿lo han orado juntos como matrimonio? No, es que hemos ido a terapia, hemos hecho esto y lo otro. ¿Lo han orado? El problema que tienen en su vida sexual matrimonial, no, es que le hemos preguntado a este, ¿lo han orado? Si Él es un padre amoroso. Órenlo. El problema que tienes en la pega, lo has hablado con muchas personas, ¿lo has orado? ¿Me entienden? La oración. Ofrecemos incienso un poco para allá, un poco por acá, pero el Señor, ¿es mi primera opción o es mi última opción? Es como cuando ya pedí todas las ayudas del mundo, nadie me ayudó y digo, ya bueno, ya Señor, no me queda otra, te voy a pedir a ti. Gracias. A veces pasa eso en nuestra vida.
Intentamos solucionar todas las cosas de la mejor manera posible y todo, y el Señor queda para el final, es cuando ya estoy desesperado. ¿Qué te habla eso de tu relación con el Señor? Que el Señor sea tu última opción. ¿Qué te habla eso del amor al Señor? ¿Es una relación realmente de intimidad diaria, continua, o es solo ritual casi de inconverso? Es como lo que le pasaba a los sacerdotes judíos hacia el final del Antiguo Testamento, que ofrecían todas estas cosas, el ritual y todo, pero para adentro decían, oh, qué lata, qué lata. En Malaquía el Señor los reprende, les dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? No, pues Señor, si yo voy a la iglesia, yo te canto, yo no te menosprecio. Y acá el Señor dice, vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda la mesa del Señor, y cuando decís que su alimento es despreciable, y habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. El Señor te ha dado la Biblia, tu pan, y te dice, léela. Ah, qué lata, Señor. Con eso, ¿qué haces? Lo desprecias. El Señor te ha dado este precioso regalo de la oración, que es un privilegio. ¿Y nosotros qué hacemos? Decimos, oh Señor, qué lata, justo ahora a orar. ¿Y con eso qué hacemos? Lo despreciamos. Despreciamos al Señor. No entendemos el privilegio de la comunión con el Creador del universo. Y lo hacemos religiosamente, ritualmente, sin entender nada. Queridos, el sacrificio del incienso era tal vez el ritual más fácil de todos los rituales judíos. Era ir y quemar un incienso. Y por lo mismo era bien menospreciado. Y vemos que es el que trajo más problemas. En Levíticos 10 vemos los hijos de Aarón, 2 hijos de él, entrando al lugar santo ofreciendo incienso extraño. ¿Qué pasó? Murieron. Y después, cuando leemos en 2 Crónicas 26 sobre un rey, el rey Usías, y vemos que el rey Usías dijo, no, yo puedo hacer esta cuestión, y entró al lugar santo y ofreció incienso. Porque todo el mundo como que mirando en menos el incienso, ofreció el incienso y le dio lepra. Vemos que hubo mucha crisis con el tema del incienso. Y después vemos al pueblo de Dios ofreciendo incienso a todos los dioses, y lo mismo nos pasa con la oración. La oración es tan preciosamente sencilla y la menospreciamos. Tiene tanto privilegio y es tan valiosa y la miramos tan en menos. La miramos tan en menos. Lo tiramos como última opción. Y con eso menospreciamos al Señor, que ha sido bueno con nosotros. Y en todo tiempo podemos acudir a Él. Es tan simple, pero es tan sagrado para el Señor. Porque Él pagó con su sangre para que tú puedas conversar con Él todos los días. Apartar tiempos de oración. Queridos, ¿entendemos el privilegio de la oración o lo vemos como un fastidio? ¿Mi oración está siendo una relación de intimidad diaria? Si no estoy orando, significa que creo que yo puedo con mi vida. La oración es dependencia a Dios. La oración es demostrar el amor al Señor. La oración es comunión con el Señor. La oración es llenar las lámparas con aceite. La oración es crucial en nuestra vida. Apartemos tiempo en la mañana, en la tarde, partir el día, entregar el día. Todo el día con el Señor, pero en medio de 2 momentos significativos con el Señor. ¿Les parece? Oremos entonces. Oremos. Padre Santo, qué privilegio es poder orar. Nos damos cuenta que podemos orar únicamente por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio que Él hizo por nosotros. Podemos estar ahora parados frente a tu presencia porque el velo fue rasgado, porque la carne de Cristo fue rasgada en mi lugar. Señor, ayúdanos a entender el privilegio de la oración, que tantas veces la hemos mirado tan en menos. Perdónanos, te hemos menospreciado. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a orar todos los días, a apartar tiempos de oración, a deleitarnos en esos tiempos, Señor, a amarte, a que sea un disfrute, que no sea algo vano, algo vacío, un rezo religioso. No es por obligación, es por privilegio. Guíanos, Padre Santo, a poder cultivar la relación de comunión íntima contigo.
nombre de Jesús. Amén.